Recordemos que ya he tenido el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra aquí ya. Esta es mi cuarta vez. Hemos venido estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde recordemos que esa es una carta que el apóstol escribió desde la prisión aquí a todos los creyentes que se encontraban en la región de Asia y Éfeso. Pero partamos de esa base, era a los creyentes. Eran cartas donde él de alguna forma les daba ánimo para que pudieran seguir conservando su fe y seguir luchando en este peregrinaje difícil. Pues de alguna forma, por exponer su fe, estaban arriesgando la vida. Entonces, hermanos, para ponernos un poco en contexto, vamos a recordar lo que hasta la fecha se ha expuesto de la carta a los Efesios. En la primera enseñanza la llamamos las provisiones espirituales del pueblo escogido. Esa fue una enseñanza que fue en el capítulo 1 del verso 1 al 14. Aquí el apóstol expresaba claramente que esas provisiones eran de tipo espiritual, que nunca fueron de tipo material. ¿Para quién? Para ese pueblo escogido. Y tenían claramente el enfoque ¿a qué? A la doctrina de la salvación de las almas. No como en algunos contextos se habla de provisiones de tipo material, que son bien diferentes a lo que el Señor en su palabra enseña. También mirábamos que en este segmento que estudiamos, veíamos que esas provisiones eran ya, pero todavía no. O sea, eran provisiones que ya estaban para ese pueblo, pero que iban a ser disfrutadas durante todo el peregrinaje y en su totalidad, ya sea hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También en este fragmento veíamos claramente y recordábamos la soberanía de nuestro Dios para escoger a ese pueblo. Veíamos que la había determinado desde antes de la fundación del mundo y era para toda persona, tanto judíos como gentiles. Ya pasábamos a la segunda parte de este capítulo que veíamos del verso 15 al 23, donde el título que yo le había dado era Oración y ruego de Pablo. ¿Para qué? Para que la iglesia creciera en el conocimiento de la obra de Cristo. Aquí veíamos claramente que esas riquezas espirituales llevaban a su pueblo a vivir ¿qué? En una vida de santificación continua. ¿Y qué hacía el apóstol? Oraba a Dios con un anhelo real y ferviente. ¿Para qué? Para que este pueblo que ahora había sido traído a vida y que había sido receptor de esas provisiones espirituales, creciera en el conocimiento de la obra de Cristo, creciera en el conocimiento del carácter de Dios. Luego ya pasamos al segundo capítulo y veíamos del verso 1 al 10. Esta enseñanza tuvo como título Una poderosa y soberana salvación. En este espacio estudiamos lo siguiente y vimos a través de la palabra cómo el apóstol mostraba lo siguiente: la condición de todo ser humano sin Cristo y lo que Dios Todopoderoso hacía después para salvar un pueblo. Todo, ¿por qué? Por la gracia y su soberanía. También veíamos que todas las personas en este mundo somos herederos de Adán. Y eso nos da una condición clara ¿de qué? De estar muertos, esclavos de Satanás y dominados por las corrientes de este mundo. Pero que en Cristo, eso lo veíamos y nos lo enseñaba el apóstol, que es el segundo Adán, también por una herencia dada solo, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Ahora somos ¿qué? Librados, lavados, santificados y todos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, aquí veíamos hasta el momento
que la iglesia es una obra soberana de Dios, de principio a fin, y además que es suya, de Él, por Él y para Él, y con un solo fin de mostrar su gloria y su poder. Esto, hasta este momento, ¿por qué el apóstol se lo enseña, se lo escribe a esta iglesia? Pues precisamente porque al ser portadores de esas provisiones espirituales podían llenarse de orgullo. Entonces los lleva para que la vanidad y el orgullo nunca se enseñoreen de la verdadera razón de haber sido llamados herederos de las riquezas espirituales. Entonces, hermanos, para continuar con el estudio de nuestra carta, vamos por favor al capítulo 2 y vamos a estudiar hoy del verso 11 al 22. La palabra dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, aquí está tu pueblo y aquí está tu palabra. Esperamos que esta palabra hoy sea de ánimo, de consuelo, de edificación, pero también donde nos llame a crecer en el conocimiento tuyo, a vivir una vida santa y a entender claramente el propósito de tu llamado para nosotros como pueblo. Y que también sea de esperanza a los que no han creído, que podamos al final mostrarles a ellos que hay un Dios que está atento, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que está escuchando y esperando que vengas en arrepentimiento y fe, Señor. Así de que hoy te rogamos para que tu pueblo pueda crecer, pueda santificarse y pueda crecer en el conocimiento de la verdad tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, a esta porción le he colocado el título de la reconciliación a causa de Cristo. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo habla directamente ¿a quién? A los gentiles. Ya sabemos y ya entendemos y la Escritura ha expresado que la iglesia está conformada tanto por gentiles como por judíos. Pero miramos cómo en esta porción Pablo se dirige directamente a los gentiles. ¿Por qué? Porque lo que quiere es afirmarles y recordarles claramente que la fe y el arrepentimiento que ellos han profesado los ha insertado de inmediato a la familia de Dios. Partamos de esa verdad y recordemos que esos somos nosotros.
Así de que hoy, por favor, hermanos, posicionémonos en que el Señor nos está hablando a nosotros. Escuchemos esta palabra directamente aplicándola a nuestros corazones. La estructura que le he dado a este estudio es la siguiente. Del verso 11 al 12, vamos a ver el estado legal de los gentiles en Cristo. Del verso 13 al 18, vamos a ver cómo se pasa de ese estado legal a una reconciliación en Cristo. Y del verso 19 al 22 vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene para reconciliar a este pueblo a través de la obra de Cristo. Entonces, del verso 11 al 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren cómo arranca el apóstol Pablo, dice por tanto, o sea, viene de lo que acabamos de recordar, de las provisiones espirituales que el Señor le había dado a este pueblo. Entonces, por tanto, a ellos, a los gentiles, y mejor dicho, a la iglesia que estaba en la región de Asia, les habla y les dice cuáles son los beneficios que habían obtenido en ese momento, las provisiones espirituales, y que ahora los posiciona aquí. Pero también les va a recordar dónde estaban y cómo estaban. Entonces, antes de arrancar, miremos lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Partamos de esa base. Los gentiles, básicamente, ¿quiénes son? Toda nación diferente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Toda nación diferente. Eso, ¿qué nos muestra? Que ese grupo de personas diferente a esa nación de Israel, pues lógicamente que cómo vivíamos y cómo vivían, pues tenían sus costumbres muy diferentes a las de Israel, sus religiones muy diferentes y sus cultos muy diferentes, basados generalmente ¿en qué? En promiscuidad y adoración a falsos dioses. Miren, esta realidad daba razones más que suficientes al pueblo de Israel, a los judíos, ¿para qué? Pues para que se creyeran superiores y mejores que los demás. Además que miraban con desprecio a los gentiles, ya que no contaban con la marca especial en su cuerpo. ¿Cuál? La circuncisión. Pues Pablo aquí lo describe claramente, que por no tener esa marca especial en el cuerpo, ¿qué pasaba? Los excluía de las promesas y los pactos de Dios. Miren, también los judíos, de alguna forma, por haber recibido a través de los profetas promesas de Dios, los hacía sentirse mejor y superiores a los demás pueblos. Dios mismo les había dicho que ellos iban a ser ¿qué? Luz a los gentiles. Miren, apunten si quieren ahí, en el profeta Isaías, en el verso 6 del capítulo 49, les dice lo siguiente, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Miren lo que le promete a Israel: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Vemos más atrasito en ese mismo capítulo, en el verso 3, lo que también Dios afirma de los propósitos que Dios tiene para con ese pueblo. Dice así: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mire, aquí vemos cómo el profeta, inspirado por Dios, enaltece la obra de Dios. ¿En quién? En ese pueblo especial, en el pueblo de Israel. Esta realidad era la que Dios tenía para con ese pueblo escogido.
¿De qué? De ser el pueblo con el que Dios se gloriaba. ¿Esto cómo los hacía sentir? Pues los llenaba de orgullo, los hacía sentir superiores ante los demás pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Pablo aquí, ¿por qué le habla a los gentiles? Pues para recordarles a estos miembros nuevos creyentes de esta iglesia local la condición en que se encontraban antes de ser traídos, con un propósito, que valoren y entiendan cuál era o cuál es el propósito de que estaban allá y ahora están acá. ¿Cuál era la primera condición, como lo expresa aquí el apóstol? Primero, que eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Pues no contaban con la señal. ¿Cuál? Pues la circuncisión. Pues era el mismo Dios quien le había otorgado este privilegio solo al pueblo de Israel. ¿Esto qué hacía a los gentiles? El mismo Pablo lo expresa ahí. Los hacía portadores ¿de qué? Del título de incircuncisos. O sea, no contaban y no hacían parte de ese privilegio, de esa promesa. La segunda condición en que este pueblo tenía era que estaban sin esperanza del Mesías, sin esperanza de un Salvador. Pues sabemos que Dios, pues a través de su creación se ha revelado en forma general, pero el pueblo de Israel era el que contaba con la revelación especial que era la palabra de Dios. Entonces, en esa revelación especial es que vemos, y es a través de esa revelación especial es que podemos ver una promesa de salvación a través de ese Salvador que será Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo gentil? Pues que estaban o se sentían en una ruina espiritual. Pues de acuerdo a eso su vida era sin esperanza y esas promesas que eran para el pueblo de Israel los llevaba a sentirse ajeno y lejano. Y la tercera condición es que se encontraban como sin Dios en el mundo. Esto no porque no creyeran a sus dioses o pues que fueran realmente ateos en la práctica, sino que realmente no tenían el conocimiento del Dios vivo. Pues la revelación especial, lo decía ahorita, es la palabra de Dios, la que lleva a la humanidad, a adorar al verdadero Dios, el cual provee una verdadera esperanza de redención. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues Pablo pone a la memoria de ese grupo de creyentes la condición de la que fueron rescatados. Pues eran ajenos a los pactos de la promesa, no tenían esperanza de un Salvador y además que no podían confiar en un verdadero Dios. Entonces, hermanos, este grupo de gentiles que ahora son creyentes es exhortado ¿a qué? A apropiarse del derecho que se han ganado solo por la gracia de Dios y a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo. ¿Y qué es? Pues a ser llamados hijos. Ahora son parte de la familia de Dios. Entendamos que tanto judíos como gentiles por gracia han sido añadidos a las promesas de Dios y son unidos a su familia. Ahora integrantes de los dos pueblos son llamados hijos. Entonces hagamos hasta aquí un recuento pequeño de esta primera sección. ¿Qué hemos aprendido? Pues que los gentiles es un pueblo diferente, que no tiene la descendencia del pueblo de Israel, que la condición en la que estaban, que es la misma en la que estábamos nosotros, es que estábamos fuera de la promesa, pues no teníamos la circuncisión, estábamos sin esperanza de un Salvador y estábamos sin Dios, pues no teníamos una revelación clara del Dios verdadero. Entonces sigamos acá con la segunda sección y vemos cómo lleva a Pablo a este pueblo gentil a reconocer de dónde los trajo, porque habla expresamente, dice, los que estaban lejos, y les dice que ahora están cerca. Pero aquí miraremos de cómo y para qué. Por favor, vamos al verso 13 al 18. El autor lo escribe de esta forma. Pero ahora,
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vemos claramente en estos 6 versos el énfasis que se hace, y es que el pueblo, los gentiles, como se refiere aquí Pablo, es quienes los que estaban lejos. Esta afirmación nos quedó clara en lo que aprendimos ahorita. Dice, pero ahora, ¿qué es lo que el autor está resaltando aquí? Claramente que antes estaban lejos de las promesas de Dios, pero ahora están cerca. Y por una causa específica. Él lo escribe ahí, ¿por qué? Pues la sangre de Cristo es la que logró acercar este pueblo. Miren, esto solo se logró por el sacrificio efectivo de Cristo, en la muerte y el derramamiento de sangre de Él. Miren, es solo a través de la fe en esta obra en que se puede ser partícipes de las promesas que en principio solo estaban dadas ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Mire, vemos en esta misma carta más adelante en el capítulo 4, del verso 3 al 6, vemos cómo aquí lo expresa el apóstol Pablo de que va a generar o va a crear la unidad entre estos dos pueblos. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este es el llamado que Pablo está haciendo aquí. ¿Ahora qué? Será todo para la nueva familia, una familia creada por Dios, por gracia y como fruto de ¿qué? De ser hijos de Dios. ¿Qué va a pasar? Que ahora este pueblo va a vivir en paz. Así que ahora hay paz entre dos pueblos que se odiaban, dos pueblos que vivían en enemistades reales. Además existía un muro imaginario que los dividía como pueblos. Pero ahora ¿qué? Ahora son un solo pueblo. Pues recordemos cómo era la actitud en ese momento entre estos dos pueblos. Pues mire, este muro que era imaginario era real en el diario vivir. Pues para el pueblo judío, los gentiles eran llamados perros, eran considerados un pueblo inmundo, de tal forma que juntarse con ellos era sinónimo de contaminación. Pero ¿qué me dice de cuál era la imagen que tenían los gentiles de los judíos? Pues no era nada agradable tampoco. Este pueblo judío también eran considerados ¿qué? Como enemigos de la raza humana. Eran personas llenas de ánimo hostil hacia todo el mundo y tampoco eran soportados por los demás, pues imagínense, se creían mejores y superiores que todos los pueblos. Pero vemos aquí cómo Dios mismo cumple su promesa. Miren, el profeta Isaías 738 años antes, en el capítulo 57, el verso 19, dice lo siguiente: produciré frutos de labio, paz, paz a aquel al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Es la palabra de Dios a través del profeta Isaías.
Vemos aquí cómo Dios en su poderosa soberanía cumple su palabra. Dice que serán un solo pueblo, tanto los que estaban cerca, que eran los que habían tenido la promesa, que son los judíos, como los que se encontraban lejos, los gentiles. Todo esto de acuerdo a qué? A su voluntad. Este verso nota claramente que es Dios quien escoge su pueblo. Él es quien lo llama y lo santifica. Pero esto solo será posible, como lo dice la palabra aquí, con una condición especial, y es el derramamiento de la sangre de Cristo. Recordemos pues que a través del derramamiento de su sangre es que hay remisión de pecado y absoluta paz para con Dios. Pues los mismos, recordemos cuando habla que habrá paz para los dos pueblos y que traerá a los dos pueblos. Miren que los judíos se sentían muy seguros porque la promesa era para ellos, pero no es así. Este pueblo israelita también se había rebelado contra Dios, habían violado su pacto y ese motivo generó que Dios los apartara y los desechara. Entonces, en la práctica, hermanos, tanto los judíos como los gentiles estaban lejos, entonces tendrían que ser acercados por Dios. Entonces, como principal enseñanza de este segmento, es que entendamos que ya no hay un pueblo escogido por Dios conformado solo por la raza judía. Ahora el muro que existía fue derribado. Ahora el pueblo de Dios es que universal, conformado ¿por qué? Por judíos y gentiles. ¿De dónde? De todos los rincones del mundo, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Esa es la obra maravillosa realizada por Dios a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo. Pues no es otra cosa que conformar su iglesia, una iglesia presente en todo el mundo. Ahora vemos, hermanos, el verdadero Israel no es el que porta la señal de la circuncisión en la carne. ¿Quién es el verdadero Israel? Es el que da fruto a través de ¿qué? De la circuncisión en el corazón. Ese es el verdadero Israel hoy día. Entonces, hermanos, hagamos un resumen corto. Recordemos quiénes eran los gentiles, el pueblo diferente a Israel, que estaban fuera de las promesas, que estaban sin esperanza de salvación, que estaban sin Dios. Y en esta segunda sección, ¿qué vemos? Vemos cómo por la obra de Cristo, ahora ese pueblo escogido es cercano ¿a quién? A Dios, tanto judíos como gentiles. Ya no somos vistos como lejanos ni fuera de las promesas. Vemos que la obra sacrificial de Cristo es la única forma de reconciliar a los hombres con Dios y además a los hombres entre ellos. Pues ahora se verán como un solo pueblo. Y vemos cómo el Espíritu Santo, insertado en el corazón de cada redimido, sea judío o gentil, es el único que producirá la verdadera paz entre los pueblos. Nos quitó los terribles sentimientos de orgullo y de odio que había entre los pueblos. Ahora nos vemos como hermanos. Entonces, miremos también, lo más importante es que ya ese pueblo escogido está conformado por pecadores, redimidos de todo el mundo, tanto judíos como gentiles. Hermanos, para terminar con el último segmento, vamos por favor al capítulo 2, vamos a ver del verso 19 al verso 22, y aquí es muy claro, porque vemos que después de que el apóstol recuerda a los gentiles su estado, les muestra cómo los puede traer y acercar, les va a mostrar, en este momento nos muestra cuál es el verdadero propósito de esa obra que él va a hacer o que él hizo. Leamos por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos cómo Pablo ahora presenta en estos 4 versos el para qué Dios mismo acercó a los que estaban lejos y ahora los tiene cerca. Todo esto con un propósito especial, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero propósito de haber reconciliado este pueblo? Básicamente es para la conformación de la iglesia de Cristo. Y vamos a ver cómo lo hace. Primero, añade cada miembro a la familia de Dios. Segundo, edifica su iglesia sobre un fundamento, un cimiento sólido. Y tercero, después de edificar esa iglesia sobre ese fundamento sólido, hace una obra maravillosa, y es que la santifica con un propósito especial: ser la morada de Dios. Mire, ¿cómo es que añade a cada miembro? Dice, comienza el apóstol recordando a su audiencia su estado anterior. ¿Qué les dice? Eran extranjeros. Pues ¿para qué se los recuerda? Pues para situarlos en el estado actual. Antes eran extranjeros, pero ahora ¿qué somos o qué son? Conciudadanos de los santos y además miembros de la familia de Dios. Pues esto lo hace el apóstol para llevarlos a que entiendan que han sido insertados ¿a qué? A una nueva ciudadanía, una ciudadanía santa. O sea, con un propósito especial, ser separados, ¿para qué? Para ser la familia de Dios. Esta familia está conformada ¿por qué? Por los santos de todos los tiempos, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo, pues es una familia con un único Padre. Pero miremos esto, cada miembro será insertado solo a través de ¿qué? De una fe sincera, como lo afirma la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que el apóstol afirma es que tanto los cercanos, que estamos hablando de los judíos, y los lejanos, los gentiles, por gracia han sido añadidos a la familia de Dios. ¿Qué afirma aquí? Ya no serán tenidos como advenedizos, o sea, ya no serán vistos como si estuvieran en el lugar al que no pertenecen, pues ahora gozan de un lugar superior. ¿Cuál? Conciudadanos de los santos. Ahora vemos que después de añadir ese pueblo, lo va a colocar ¿dónde? Edificándolo sobre un fundamento sólido. Mire, el mayor énfasis aquí en esta enseñanza es la piedra principal del ángulo, que no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Su obra completa, hermanos, mire, no podemos suprimir nada. Desde su encarnación, su vida sin pecado, la entrega en la cruz y su resurrección. Este es el fundamento sólido sobre el cual se va a soportar la iglesia. Sin cruz, hermanos, no podría haber iglesia, pues a Él, es Él el que tiene la autoridad de llamar a un pueblo, lavarlo, santificarlo y presentarlo ante Dios. Todo esto porque Él ha satisfecho la ira de Dios. Y además a Él, a Cristo, el Dios Padre, fue el que le dio la potestad, como dice, y la autoridad, como dice la Escritura en Filipenses 2, del 9 al 11. Dice así, por lo cual Dios también, hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la autoridad que Jesucristo recibió.
Vemos también cómo el apóstol aquí argumenta que ese cimiento sólido, que la piedra angular siendo Cristo, también van a ser parte de ese cimiento apóstoles y profetas. ¿Hacen parte cómo? Pues a través de la Escritura, pues fue el Espíritu Santo quien les dio esa autoridad a través de escribir las Sagradas Escrituras, y van a ser parte de ese cimiento sólido. Entonces, la iglesia, es comparada por Pablo como un edificio, pues va añadiendo desde principio a fin hasta la segunda venida de Cristo miembros de una forma orgánica, como piedras vivas, siendo añadida a través de los tiempos, de toda lengua, de toda raza y nación, de todos los rincones del mundo, van a ser añadidos de una única forma. ¿Cuál es? La fe en la obra de Cristo. Esa realmente es la única forma en que podemos ser añadidos a la iglesia de Cristo. Y tercero, vemos que el propósito de Dios, primero de llamar un pueblo, de escogerlo, de colocarlo sobre la piedra angular que es Cristo, lo hace con un propósito, que ahora será su iglesia, para que sea santificada y pueda ser la morada de Dios. Mire, la iglesia es el resultado de la obra extraordinaria realizada por Dios sobre un grupo de pecadores incalculable en toda la tierra. Mire, fuimos personas rescatadas ¿de qué? Recordémoslo, de la vanidad de este mundo, de la esclavitud del pecado y de la paternidad de Satanás. Todo esto con un solo propósito, un propósito mayor: ser para morada de Dios. Ahora, nosotros, este grupo de redimidos, unidos uno a uno, como piedras vivas, para que conformáramos ese templo santo, vamos a vivir sin descanso, para que en todo sea glorificado Dios Padre. Miren cómo lo expresa el pastor Julio Benítez en su libro Las riquezas de su gloria. Dice: la gracia de Dios es tan abundante que no solo nos eligió, nos compró con la sangre de Cristo, nos llamó eficazmente por el Espíritu Santo, nos hizo cercanos a la ciudadanía de Israel, sino que también ha provisto un organismo santo en el cual podemos y debemos crecer para su gloria. Este organismo se llama la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué aprendimos ahorita? ¿Qué enseñanza nos queda? Que el verdadero propósito de la reconciliación que Dios tiene para con su pueblo es la conformación de la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo hace? Añadiendo a cada miembro a la familia de Dios de todos los rincones del mundo y de todos los tiempos. Vemos cómo Dios Padre es quien edifica su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre un fundamento sólido que es Cristo y sus apóstoles. Y vemos que esa iglesia tiene un propósito especial que no podemos perder de vista. Será santificada para que pueda ser, sin ser santificada no podría, para que pueda ser ¿qué? La morada de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué aplicaciones nos deja para hoy este estudio en nuestras vidas personales, pero también para esta nuestra iglesia local? Mire, vemos cómo todos somos gentiles, tanto de sangre como de mente, pues nuestro estado legal ante Dios no era diferente al que tenían los gentiles en ese momento. Mire, nosotros estábamos fuera de la promesa, no hacíamos parte del pueblo escogido. Estábamos también sin esperanza de salvación, pues no teníamos un Salvador real. Y además sin Dios en este mundo, pues recordemos que estábamos como los gentiles, apoyados en dioses falsos y en esperanzas engañosas.
Entonces vemos también cómo la obra perfecta de Cristo es la única forma de reconciliar a la humanidad ante Dios, pero también de lograr la paz entre los pueblos. Miren, hermanos, sin Cristo será imposible que exista paz. Por eso no podemos estar soportando nuestra creencia de que la paz se va a lograr en nuestras fuerzas, o qué peor, en un líder terrenal que traiga paz. No, la paz solo se puede obtener en Cristo Jesús y predicando el evangelio de Él. Es solamente a través de su obra y predicando el evangelio de Cristo. Miren cómo el mismo Jesús en el evangelio de Juan lo expresa. Juan capítulo 14, verso 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, es solo por y a través de la gracia redentora, suministrada por el sacrificio de Cristo, que se verá efectiva la verdadera paz ante Dios, entre los pueblos y entre los hombres. Y por último, hermanos, vemos cómo Dios en su providencia, soberanía y decreto eterno realiza toda esta obra. ¿Cuál? Traer a los que estaban lejos y restaurar el corazón de los que estaban cerca, en conclusión, judíos y gentiles, para tener ¿qué? Un pueblo limpio, un pueblo separado con un único propósito: mostrar a la humanidad sus atributos, su carácter y su poder. Atributos como ¿qué? Como su perfecta justicia, pero también la inmensidad de su amor y misericordia. ¿Para quién? Para con sus escogidos. Entonces, hermanos y amigos, mire, a los que el Señor realmente nos ha traído a vida, recordemos lo siguiente: no olvidemos de dónde nos ha sacado, no olvidemos cómo vivíamos anteriormente. ¿Cuál era nuestra esperanza, hermanos? Pues realmente ninguna. Además estábamos ¿qué? Lejos de las promesas del único Dios que sí puede prometer algo. También que esta condición produzca en nosotros, hermanos, un corazón de humildad y agradecidos. Nunca, hermanos, nunca arrogancia. No olvidemos que si ahora podemos ser llamados nuevas criaturas, es solo por la gracia salvadora de Dios a través de la obra de Cristo. Otra cosa que nos debe quedar clara es que tenemos que valorar y ser diligentes, responsables, porque ahora somos portadores de tan gloriosos títulos. Imagínense, ahora somos llamados la familia de Dios. Ahora somos llamados conciudadanos de los santos, la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para ser morada de Dios viviente y el templo del Espíritu Santo. No perdamos de vista eso, hermanos. Si el Señor nos ha rescatado es para esto. Y es en lo que Él se va a gloriar ante los demás pueblos. Por eso es que tenemos que estar muy diligentes, muy atentos, porque este es el llamado a ser luz. ¿Y cómo podemos ser luz? Mostrando que realmente somos el templo del Espíritu Santo. ¿Esto nos lleva a qué? Mire, hermanos, amemos a nuestra iglesia. Sirvamos también con amor y gozo en nuestra iglesia. No nos quejemos de nuestra iglesia. No nos quejemos de los hermanos. No perdamos de vista que la iglesia está conformada por ¿quién? Todos somos ¿qué? Pecadores en proceso de santificación. Eso es la invitación a los que hemos creído y que el Señor ha rescatado. Pero también esperamos que
esta enseñanza que el Señor ha provisto hoy, la escuchen personas que todavía no se han arrepentido, personas que están lejos, como estábamos nosotros en algún tiempo, como estaban los gentiles en ese tiempo, sin esperanza. Hermanos, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Revisa tu condición real, amigo. No ante el mundo, sino ante la santidad de Dios. Y ven a Cristo y arrepiéntete. Miren la promesa que Dios hace a toda persona que viene a Cristo en fe y arrepentimiento. En el Salmo 51, 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es nuestro gran Dios. Está atento ¿a qué? A cualquier corazón humillado y arrepentido. Amigo, nunca serás desechado por Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvado. Tendrás una nueva vida, un nuevo corazón y podrás ser llamado hijo, podrás ser parte de la familia de Dios. Oremos. Padre, es hermoso ver cómo podemos ahora entender paso a paso cómo por tu glorioso poder, por tu perfecta voluntad, por tu amor, tu misericordia y cumpliendo claramente tu justicia, haces todo para tu gloria y para tu honra. Así que hoy hemos visto que has conformado tu iglesia con un propósito claro, ser la morada de Dios. Así que te pedimos que para que los que hemos creído, los que antes estábamos lejos y ahora estamos cerca, podamos santificarnos, podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y podamos vivir una vida santa para que tú mores continuamente en esta, tu iglesia de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias y buenas noches. Esperamos.